Bienvenido al servicio de conectividad aumentada Plus, la nueva solución de Vodafone basada en la tecnología Cisco Meraki, que proporciona funcionalidades avanzadas de conectividad y seguridad. A lo largo de este vídeo te enseñaremos todo lo que ofrece este nuevo servicio para que puedas aprovechar al máximo todas sus ventajas. Una vez contratado el servicio de conectividad aumentada Plus, se dará acceso al portal al administrador que haya sido seleccionado por la empresa. El usuario recibirá un correo con un enlace donde podrá seleccionar su contraseña. Una vez introducida la contraseña, automáticamente será redirigido al portal. El portal consta de una serie de menús en la parte izquierda de la pantalla y de una zona central de visualización de lo que está sucediendo en cada momento en su red. Está organizado en dos niveles. En la parte superior se encuentran las opciones globales donde se podrán gestionar las configuraciones que son comunes a toda la organización y donde se podrá acceder a las distintas herramientas de monitorización. En la parte inferior, las secciones locales. Seleccionando una de las sedes, clicando sobre su nombre o haciendo uso del buscador, se mostrarán las funcionalidades que se podrán modificar a nivel local. A continuación, explicaremos en detalle cada una de estas secciones. En la sección de usuarios, el administrador podrá dar de alta y visualizar el listado de usuarios a los que posteriormente autorizará en el servicio de teletrabajo o en el acceso a las redes Wi-Fi. Se podrá dar de alta un nuevo usuario pulsando el botón Añadir usuario. También se podrá modificar un usuario existente haciendo clic sobre el icono que se muestra a la izquierda de la tabla. Para eliminar un usuario creado, bastará con pulsar el icono situado a la derecha de la tabla sobre la línea correspondiente. En esta sección del menú será posible agrupar las distintas sedes de la organización para tener una mayor granularidad y gestión a la hora de aplicar configuraciones de forma conjunta para varias sedes. Al acceder a este menú, se podrá ver un listado de las sedes de la organización y la forma en la que están agrupadas. Será posible crear nuevas agrupaciones, eliminar o modificar alguna de las existentes. Los grupos de sedes aparecerán como una sede más dentro del listado de sedes de la organización. En esta sección se detallarán las distintas posibilidades del portal de conectividad aumentada Plus en cuanto a la monitorización del uso de la red, los eventos de seguridad que hayan podido ocurrir en cada sede o el estado de la VPN. En este apartado podremos ver los equipos que se han conectado a la red y el uso que han hecho de la conectividad. En el desplegable de la izquierda será posible seleccionar si queremos visualizar la información correspondiente a una sede concreta o a la organización en su conjunto. También podremos seleccionar el periodo de tiempo a analizar utilizando el selector situado en la zona superior derecha. Lo primero que podremos ver será una gráfica con la evolución temporal del uso de ancho de banda y también de forma numérica el volumen de datos transmitidos. En la tabla de App Links se mostrarán los datos de los accesos disponibles en cada sede y sus parámetros de rendimiento. En el apartado Equipos se mostrará el equipamiento SD-WAN instalado en cada una de las sedes y se podrá visualizar la cantidad de tráfico que pasa por cada uno de ellos, permitiendo organizar la información por un consumo de mayor a menor o por modelo de equipo. En la tabla de equipos por carga se muestra el porcentaje de utilización de las capacidades de cada uno de los equipos existentes en la organización.
En el apartado Dispositivos clientes se podrá ver los dispositivos que se han conectado a la red de la organización o la sede seleccionada, permitiendo organizarlos en función del consumo de datos que hayan hecho, su sistema operativo o su fabricante. Al visualizar los equipos conectados en una sede en concreto, se podrá hacer clic sobre el nombre cualquiera de ellos y de esa forma desplegar una nueva ventana donde se podrá ver el uso de las aplicaciones para ese dispositivo concreto. En el apartado Aplicaciones se podrán ver las aplicaciones más utilizadas por los usuarios, ordenadas de mayor a menor y con opciones de visualizar la información por aplicación individual o categorías usando el selector que se muestra en la parte superior izquierda de la tabla. Ya por último, en el apartado Seguridad, se mostrará el número de veces que han sido bloqueados los intentos de acceso a contenidos no autorizados dentro de las políticas de seguridad de la organización. Será posible visualizar el número de bloqueos por cada categoría de contenidos o por URLs específica, así como las amenazas de seguridad más frecuentes. Será posible navegar entre las distintas opciones usando el selector. En el apartado Seguridad se podrán ver los distintos eventos de seguridad que se hayan producido. Al igual que en la sección Dispositivos, se podrá seleccionar el periodo de tiempo a analizar. También se podrá elegir si se quiere ver la información para una sede en concreto o para el conjunto de la organización. En la vista se podrá visualizar de forma gráfica el número de intentos de vulneración de la seguridad en función del país, del dispositivo, del tipo de amenaza o la IP desde la que se origina el ataque. Haciendo clic sobre una de las IPs se abrirá una nueva ventana en la que se observará sobre el mapa la localización teórica de la IP desde la que se ha originado el ataque. Seleccionando la opción Eventos del selector se podrá tener una lista con mayor detalle sobre el tipo de evento, la IP desde la que se origina, el destino del ataque y el tipo de acción correctiva aplicado en caso necesario. Como en el resto de apartados de monitorización, se podrá seleccionar el periodo de tiempo que se quiere analizar utilizando los botones que se pueden ver en la esquina superior derecha. En este apartado se mostrará el estado de la conexión VPN entre las distintas sedes de la organización, proporcionando además datos referidos al rendimiento como la latencia, la cantidad de tráfico cifrado que circula entre las sedes y si se trata de la sede central o una remota. Debajo de los gráficos se encuentra una serie de tablas donde consultar más detalles de la conexión VPN. En la primera aparecerá un listado con todas las sedes de la VPN, información relativa al equipamiento instalado en sede, si se trata de una sede central o una sede remota, el volumen de tráfico que ha circulado por cada una y los parámetros de latencia entre esa sede y sus peers dentro de la VPN. En la segunda tabla encontramos información relativa a las interconexiones entre las diferentes sedes de la VPN, así como las subredes exportadas por cada una de ellas. Dentro de esta sección, el administrador podrá realizar la gestión de copias de seguridad de la configuración de la sede, mostrando las disponibles en una tabla con su fecha de creación y permitiendo guardar una nueva copia de respaldo o recuperar alguna de las configuraciones previamente guardadas. Existirá un máximo de 6 copias de seguridad por sede. En caso de haberla superado, se podrá eliminar la copia que el administrador considere y crear una nueva copia de seguridad. Dentro de la sección local LAN, el administrador podrá acceder a los submenús VLAN,
puertos y rutas estáticas. Accediendo al submenú VLAN, se muestran las subredes configuradas en el equipo SD-WAN, permitiendo crear una nueva VLAN y editar o eliminar las existentes. Al crear una nueva VLAN, se desplegará un menú donde se podrán rellenar todos los parámetros de la configuración. Este menú tendrá un selector que permitirá navegar entre la configuración VLAN y la configuración DHCP para dicha subred. En caso de que alguno de los valores introducidos sea incorrecto, el portal nos mostrará en rojo cuál es el error que hemos cometido. Para eliminar una VLAN simplemente será necesario pulsar el icono que se puede encontrar a la derecha de la fila correspondiente de la tabla. Para editar una VLAN existente, se deberá pulsar el icono a la izquierda de la tabla y modificar el dato que corresponda. En este apartado se podrán gestionar los puertos LAN disponibles en el equipo SD-WAN. Haciendo clic sobre el icono asociado, alguno de ellos se podrán modificar sus parámetros, activándolos, desactivándolos y asociándolos a las subredes que corresponda el menú que se despliega en el apartado VLAN. En este apartado se podrán configurar rutas estáticas para encaminar el tráfico entre las redes a las que puede acceder el equipo SD-WAN. Para activar o desactivar una ruta estática existente, será necesario pulsar el interruptor a la izquierda de la fila correspondiente de la tabla. Para editar una configuración existente, se deberán modificar los campos visibles en la tabla. Para crear una nueva ruta estática, se deberá pulsar el botón Nueva ruta estática, que se puede ver debajo de la tabla en la parte derecha de la pantalla. Una vez realizados los cambios correspondientes, se deberá pulsar el botón Guardar para registrarlos. En la sección VPN se podrá decidir cuáles de las subredes configuradas en el equipo se anuncian a través de la VPN entre sedes. Al acceder al menú, mostrará un listado de todas las subredes y rutas estáticas que previamente se hayan configurado en el equipo dentro de la sección LAN. Para inyectar alguna de ellas en la VPN se deberá marcar la casilla correspondiente en la columna de la derecha y para finalizar se deberá pulsar el botón Guardar. Esta sección solamente estará disponible para aquellas sedes de la organización en las que el cliente tenga instalado un equipo de la talla SMX67W. Al seleccionar el menú Wi-Fi se mostrarán las redes inalámbricas que están configuradas en esa sede, entre las que podremos navegar utilizando el selector. El límite de redes Wi-Fi para la sede es de 4. Para cada red Wi-Fi se verá una tabla que mostrará su configuración. Esta podrá ser eliminada en el icono de la derecha o editada pulsando sobre el icono de la izquierda. Se podrán editar todos los parámetros de la configuración con la única excepción de la seguridad con la autenticación mediante el servidor Radius de la organización, para lo que será necesario contactar con el servicio de atención al cliente. En el caso de que se haya configurado autenticación Meraki, se visualizarán los usuarios autorizados en esa red, que como en el caso del teletrabajo, deberán haber sido dados de alta previamente en la sección Usuarios. Se podrán autorizar nuevos usuarios pulsando en el botón Autorizar usuario. Se desplegará un menú donde se podrán seleccionar un usuario entre los disponibles o introducir su dirección de correo electrónico.
La autorización podrá expirar y en caso de que se marque esta opción, se podrá indicar el tiempo de expiración. Dentro del menú Teletrabajo se podrá acceder a la configuración del servicio de Teleworkers. Para visualizar y editar los parámetros del servicio, pulsaremos el icono en el extremo izquierdo de la tabla y se desplegará el menú con todos los parámetros. En la elección de la autenticación, si se desea activar la opción Radius o directorio activo, será necesario contactar con el servicio de atención al cliente. Para visualizar el secreto de la conexión, haremos clic sobre el icono que se puede ver en la columna Secreto, a la derecha de la tabla. Este parámetro será necesario para configurar el servicio de teletrabajo en los diferentes dispositivos del cliente. Los pasos a seguir están disponibles en el manual de usuario al que podrá acceder a través del portal. Por último, en esta sección se podrá autorizar a un usuario para que haga uso del servicio. Previamente tendrá que haber sido dado de alta en la sección Usuarios vista con anterioridad. Para poder autogestionar los usuarios, será necesario que se haya configurado la opción de autenticación Meraki. Se desplegará un menú donde se podrá seleccionar un usuario o escribir su dirección de correo y marcar si esta autorización expirará y, en caso afirmativo, el tiempo de expiración. En esta sección se verán las diferentes funcionalidades de seguridad que ofrece Conectividad Aumentada Plus. Las opciones geobloqueo, disponible en el apartado de reglas de nivel 7, filtrado de contenidos y seguridad avanzada, solo estarán disponibles si el cliente ha contratado la modalidad de seguridad avanzada. En este apartado se podrán crear, modificar y eliminar reglas de firewall de capa 3. Para crear una nueva regla se deberá pulsar el botón Nueva regla y aparecerá una tabla donde se podrán editar los parámetros necesarios. Las reglas existentes se podrán editar modificando los campos de la tabla y dando a guardar. Para eliminar una regla existente se deberá pulsar el icono de la derecha de la fila correspondiente de la tabla. Es importante que pulsemos el botón de guardar una vez realizados los cambios. En el apartado Reglas de nivel 7 se podrán crear y editar reglas de nivel 7 para denegar el tráfico, caracterizándolo en base a diferentes parámetros. Para crear una nueva regla se deberá pulsar el botón Nueva regla situado en la parte inferior de la tabla. En la columna Categoría se seleccionan los parámetros en base a los que se quiere caracterizar el tráfico. En la siguiente columna se mostrarán las opciones asociadas al parámetro correspondiente. Para eliminar una regla se deberá pulsar el icono a la derecha de la fila. Una vez se hayan realizado las configuraciones deseadas, se deberá pulsar el botón Guardar para registrar los cambios. En este apartado se podrá crear, modificar o editar las redirecciones de puertos configuradas sobre el equipamiento SD-WAN instalado en la sede. Para crear una nueva regla se deberá pulsar el botón Nueva redirección y aparecerá una nueva fila en la tabla donde se podrán editar los parámetros necesarios. Las redirecciones existentes se podrán editar simplemente modificando los campos de la tabla y pulsando el botón Guardar. Si se desea eliminar una regla existente, se deberá pulsar el icono situado a la derecha de la tabla sobre la fila que corresponda. Una vez realizados los cambios, pulsaremos el botón Guardar para dejarlos registrados.
En el apartado filtrado de contenidos es posible bloquear cierto tipo de contenido seleccionando alguna de las categorías disponibles y establecer listas blancas y negras de URLs específicas. En los filtrados por categoría existirán diferentes opciones que agrupan las categorías más utilizadas. Pulsando sobre una de las opciones se agregarán al filtro. También es posible añadir otras categorías de filtrado pulsando sobre el recuadro blanco y seleccionándolas de la lista que se despliega. Para eliminar alguna de las categorías añadidas, bastará con pulsar la X a la izquierda de su nombre. Para la creación de listas negras y blancas de URLs, simplemente se deberán escribir en el recuadro correspondiente. Una vez realizados los cambios, se deberá pulsar el botón Guardar para dejarlos registrados. Dentro de este apartado se podrán activar o desactivar las funcionalidades avanzadas de seguridad como la protección anti-malware y la detección y prevención de intrusiones. Para realizar los cambios bastará con pulsar los interruptores situados a la izquierda del panel de visualización. Vodafone desaconseja la desactivación de estas funcionalidades porque supondría dejar la red expuesta a ataques e infecciones con software malicioso. Dentro de la sección SD-WAN, el administrador podrá acceder a los submenús Calidad de servicio y Políticas de enrutamiento. En el apartado Calidad de servicio, el administrador podrá configurar reglas de cliente. Estas permitirán modificar la prioridad de cierto tipo de tráfico sin modificar su marcado de clase de servicio y sin establecer limitaciones de ancho de banda. Se podrán configurar hasta 4 reglas por cada una de las sedes del cliente. Para crear una nueva regla, pulsando el botón Añadir dentro del campo Definición, se podrá caracterizar el tráfico al que afectará dicha regla mediante una expresión personalizada o seleccionando alguna categoría o aplicación del listado que se desplegará. Una vez caracterizado el tipo de tráfico, se podrá ajustar su prioridad como alta, media o baja. Si se desea eliminar una regla, se deberá pulsar el icono a la derecha de la fila. Una vez se hayan hecho todos los cambios necesarios, se deberá pulsar el botón Guardar para registrarlos. Dentro del apartado se podrán configurar las funcionalidades de routing para la sede. En caso de disponer de 2 enlaces WAN, será posible seleccionar el enlace principal y decidir si se quiere habilitar el balanceo de carga. Dentro del apartado Políticas de tráfico de Internet, se podrán configurar reglas para seleccionar el enlace por el que se enviará el tráfico en función de sus IPs y de los puertos de origen y destino. Al pulsar sobre el botón Nueva política, se añadirá una nueva fila a la tabla, donde será posible editar los campos necesarios. En caso de que se quiera eliminar algún enrutamiento, bastará con pulsar el icono a la derecha de la fila correspondiente de la tabla. En el apartado Políticas de tráfico VPN se podrá configurar el comportamiento del tráfico VPN entre sedes. En primer lugar, será necesario crear una nueva política pulsando el botón Nueva política, tras lo que se desplegarán una nueva fila en la tabla. En el botón Añadir podremos caracterizar el tráfico al que afectará dicha política mediante una expresión personalizada o seleccionando alguna categoría o aplicación del listado que se desplegará. Una vez caracterizado el tipo de tráfico, se podrá decidir el enlace WAN por el que se enviará, preferentemente realizar un balanceo entre los 2 enlaces WAN en caso de que se disponga de ellos, y decidir bajo qué condiciones se deberá pasar a encaminar el tráfico a través del enlace secundario. La conmutación entre el enlace principal y el secundario para este tipo de tráfico se podrá configurar de tal forma que se produzca en el momento en el que este enlace está caído o en el que esté experimentando un rendimiento pobre. Para definir este rendimiento pobre, utilizaremos el apartado Políticas de rendimiento de tráfico VPN y crearemos una clase de servicio personalizada.
Pulsando el botón Nueva política se añadirá una fila a la tabla donde se podrán editar los parámetros de rendimiento en función de las necesidades. El portal de Conectividad Aumentada Plus pone a disposición del administrador una sección de ayuda. Se podrá acceder haciendo clic sobre el desplegable con su nombre, situado en la parte superior derecha de la pantalla, o seleccionando la sección a través del menú. Una vez dentro, el administrador encontrará respuestas a todas sus dudas visualizando este vídeo tutorial o haciendo una descarga del manual de usuario. Muchas gracias por confiar en Vodafone.